Hola, soy Gendo Martín. Hace 33 años me ordené como monje Soto-Zen y también desde hace 15 años trabajo como terapeuta transpersonal. Desde muy joven sentí la necesidad de mirar hacia adentro, de entender quién soy yo y qué me mueve. Esa búsqueda me llevó primero a la lectura y a la reflexión y más tarde a vivir en comunidad durante un tiempo. Fue una etapa de aprendizaje profundo. Allí descubrí el valor del silencio, de la presencia y de la vida compartida con otros, en la sencillez y en lo cotidiano. Con el tiempo comencé mi formación formal con Hoen Yamahata Daido Rossi y más adelante con Tulku Lobsang Rinpoche. Paralelamente me he formado en distintas terapias: bioenergética, rebirthing, corenergética, respiración holoscópica, mindfulness y terapia transpersonal. Todo esto lo integro en mi trabajo para acompañar a las personas a reconocerse, a desbloquear emociones y a recuperar la energía y la alegría que a veces se pierden en la vida diaria. Trabajo tanto en sesiones individuales como en colectivas. Dirijo retiros de meditación vipassana de 4 y 10 días, talleres de respiración consciente y espacios de formación en mindfulness y desarrollo personal. Lo que propongo en estos encuentros no es transmitir verdades, sino ofrecer un espacio seguro y acompañado donde puedas escucharte, mirar tus propios patrones, y encontrar herramientas para vivir de manera más consciente. Para mí, lo realmente importante es estar presente, sostener la atención y sostener la escucha. Es ofrecer apoyo sin juicio, para que cada persona pueda reconectarse consigo mismo, reconocer sus recursos internos y poco a poco caminar hacia una vida más clara, más plena y más auténtica. Mi intención es simplemente acompañarte mientras tú exploras tu propio camino. Convoco espacios donde la respiración, el silencio y la práctica cotidiana se convierten en una guía natural hacia el autoconocimiento y la paz interior. Estoy encantado de estar aquí. Más allá del currículo, creo que lo valioso es conectar desde el corazón. En esta entrevista me vais a conocer un poquito más. Espero que te aporte y que te anime a profundizar en tu viaje interior. Bienvenidos a Conciencia Integral, un canal que aúna ciencia, conciencia y visión holística del ser humano. Un espacio para sentir, comprender y crecer en conciencia. Hoy tengo el placer y el privilegio de entrevistar a un maestro vipassana, entre otras cosas, un gran meditador, y que yo hice un retiro con él en agosto, Los Molinos, y para mí, bueno, ya lo explicaré más adelante, fue una sanación importante para mí. Siempre recordaré, y os lo he dicho a él muchas veces, que la sanación mía de la meditación de las 12:30 del 26 de agosto del 25 fue una sanación bestial para mí. Y gracias a ese retiro. Entonces, vamos a... Muchas gracias por lo poco que me toca. ¿Qué te iba a decir? Mira, vamos a entrar en un bloque. Sí, de acuerdo. Trayectoria personal y despertar espiritual. Vamos. Vale. 1. ¿Qué momentos de tu infancia marcaron el inicio de tu camino interior? Aunque en ese momento no fueras consciente. Sí, bueno, básicamente para mí era todo mi infancia. Yo he tenido la suerte, digo suerte, de tener padres que emocionalmente no estaban muy afinados. Ninguno de los dos. Pero vamos, era lo común en esa época, porque veníamos de una etapa muy gris, donde la supervivencia era lo más importante y lo demás pues no se entendía como tal. Ahora tenemos educación en emociones en el colegio, pero entonces no lo había. Y en resumen, es decir, yo me he sentido raro desde niño. Sí. Es decir, me he sentido ¿Pero con extraño. qué edad eras consciente, más o menos? Pues yo creo que de siempre, desde que tengo conciencia. Es decir, yo era un niño, digamos,
especial en el sentido que no me atraía lo que a los demás niños les atraía, ¿no? ¿Vale? En el colegio pues sufría bullying también. ¿También? Sí, O sea, ¿tú no sabes que a lo mejor coincidimos, bueno, como compañeros? Sí. Es curioso porque yo estaba en Granada, él es de Granada también, año 59, en noviembre del 59, yo en marzo del 59, estuvimos Padre Manjón y a lo mejor fuimos hasta compañeros. Es curioso, ¿eh? Sí, es posible que además hayamos... No lo recuerdo. No, yo tampoco. No recuerdo. Pero fíjate, cosas de la vida. Época, pero sí, es posible. Sí. Entonces, sí, continúa. No, básicamente eso, es decir, yo siempre me he notado raro, entonces al sentirme raro, pues siempre he intentado explorar posibilidades que me ayudaran a sentirme mejor, ¿vale? Porque lo normal, ¿Eras feliz o no? No he pasado una buena infancia y no he pasado una buena adolescencia, ¿vale? Estoy muy agradecido a eso, como decía, porque eso ha sido el motor de mi propia transformación interior, es decir, lo que me ha hecho ponerme en búsqueda, ¿no? Y bueno, ¿cómo influyeron tus primeras experiencias familiares, bueno, si lo has dicho más o menos, emocionales en tu búsqueda de sanación personal? ¿Cómo influyó más o menos? Si lo quieres explicar. Sí, bueno, había siempre una desazón, una especie como de angustia interior siempre en mí, porque sentía que el mundo que me estaban vendiendo, la escala de valores, las posibilidades, mi futuro, en el fondo no tenía que ver conmigo. No sabía lo que realmente buscaba, pero sí sabía lo que no quería en mi vida. Y eso me producía bastante conflicto. Bastante conflicto ¿Con tus padres? Con mis padres, sí, con todo mi entorno, básicamente. Sí, por eso decía, era un poco raro, ¿no? ¿Tenías amigos? Sí, tenía amigos raros también. Siempre. Nunca estás solo, decir, evidentemente. Sí, que te acompañaban en tu cabeza, por decirlo así. Sí, exactamente, sí. Y son amigos que la mayoría no siguen estando en mi vida. ¿Ya no? Ya no. Salvo uno que hemos seguido manteniendo el contacto con el tiempo, ¿no? Que nos hemos ido descolgando poco a poco. Es un proceso normal de vida. Ya, sí. Hay amigos que se van, vienen, otros vuelven, bueno, cosas así. ¿Y qué te llevó a iniciar terapia tan joven, a los 16, 17 años? ¿Y qué descubriste de ti en ese proceso? Bueno, básicamente yo empecé también bastante joven. Empecé a ir al psicólogo, psiquiatra con 16, 17 años, porque no funcionaba. Algo fallaba, evidentemente. Y buscaba alternativas, porque claro, empecé la carrera de psicología y para mí se abrían un montón de mundos diferentes y buscaba otras alternativas para yo encontrarme bien conmigo mismo. No era otra cosa, ¿no? ¿Vale? Y ahí ya fue cuando empecé a toparme con ciertas terapias, digamos, alternativas que me ayudaron mucho, sobre todo la bioenergética, como el examen. Sí, luego vamos a comentarlo. Sí, exactamente. Vale. ¿Y cuándo sentiste por primera vez que la práctica, bueno, espiritual, no sé, podía convertirse en un modo de vida? Bueno, no sé si me he expresado bien. Sí, no, te expresas perfectamente. Eso fue un poquito más adelante. Yo tendría 21, 22 años, ¿vale? Cuando ya me topé con la parte más de la espiritualidad. Después reconocer que ese es un anhelo profundo que había estado en mí desde siempre, aunque no había sido reconocido, ¿no? ¿Vale? Pero fue ya una etapa, sobre todo a raíz de hacer mi primer retiro vipassana, que lo hice muy joven. Y ahí descubrí un montón de posibilidades que no sabía que existían, ¿no? Y a raíz de ahí también empecé mi búsqueda con grupos de la época. Yo, muy joven, ¿no? Muy joven, ¿no? Sí, bueno, 20, 21 años, a mí sí. Y ahí fue ya cuando empecé a buscar. Yo tenía muy claro que el catolicismo no me llegaba, no era mi día.
las personas que conocía de Vietnam, pues como tampoco, yo necesitaba una vida mucho más abierta, mucho más libre, y me topé con las lecturas y con las prácticas de un maestro que se llamaba, un maestro hindú que se llamaba Bhagwan Ramnes, por aquello entonces, y ese fue el que me abrió también. Un campo nuevo, ¿no? No lo conocía él personalmente, pero a discípulos suyos y a sus prácticas, y me resultaron muy interesantes. Me alegro mucho, ¿verdad? ¿Y cómo viviste la transición de la psicología, académica, a la bioenergética inspirada, a ver si lo digo bien, en Wilhelm Reich? En Wilhelm Reich. Básicamente dejé la carrera. ¿Sí? Para mí fue un divorcio, entre otras cosas porque no me interesaba para nada lo que estaba estudiando. No tenía nada que ver conmigo. Entonces necesitaba otra cosa. Para mí tomar contacto con alumnos, con gente que practicaba las técnicas bioenergéticas de Wilhelm Reich, para mí fue un cambio brutal y radical, porque fue hacer un par de sesiones y ya dejar la medicación. ¿Ah, sí? Y fue brutal. ¿Tú qué tomas como antidepresivo? Antidepresivo, sí. Tú que eres médico. Sí. No, yo estuve en tratamiento 2 años. Por eso, sí. Antidepresivo y ansiolítico. Y ansiolítico. Sí, es lo que se manda, ¿no? Exactamente, todavía recuerdo los nombres, creo que era Tristisol y el otro no lo recuerdo. Vale, y lo dejé completamente, y a partir de ahí ya, y además tuve una etapa, eso sí, una etapa absolutamente feliz. ¿Sí? De 2 o 3 años en mi vida. ¿Con ellos? Conmigo. ¿Contigo mismo? Sí, conmigo mismo. Es decir, una etapa donde fluía todo. Salía todo bien. Sí, todo sí. Es decir, es como... ¿Y qué edad era más o menos? ¿Qué edad tenías ahí? Pues eso, 22, 23 años. Sí. ¿Vale? Hasta ahí fue una etapa en la que ya me fui a vivir en comunidad con otros. Un proyecto muy bonito, pero que ya no queda nada de aquello. Nada. Nada. Ni el rastro en internet. Nada. Mira que discutible, si no está en internet no eres. Pues eso no, ni existe en internet. Sin embargo, yo tengo libros de aquella época, ¿no? Como diciendo, existió. Sí. Me alegro. Vale. Vamos a entrar en un bloque, formación espiritual y maestros. ¿Qué significaron para ti tus primeras vivencias de Vipassana con apenas 21 años? Pues para mí, como te decía, es abrir un campo de posibilidades. Es decir, es como expandir mis límites. Es darme cuenta de que los pensamientos son muy limitantes. Totalmente. Las creencias limitantes. Yo me diría creencias, ¿no? El carácter, sí, y todo, pues, es un mundo muy pequeño. Y de pronto, pues, la mente estalla y te das cuenta de que tu camino puede ser muchísimo más amplio. Sí. Y es más, que tú puedes tomar la rienda de tu propia vida. Totalmente. Es decir, cuando sales del programa, que al fin y al cabo es lo que te han educado tus padres, la sociedad, tu familia, y para lo que estás hecho, entre comillas, cuando sales las posibilidades son absolutamente infinitas. Este es un camino de liberación. Total. Yo digo orden, disciplina y constancia. Siempre digo que la gente medite, pero cada uno haga lo que quiera. ¿Y qué te aportó convivir con aquel grupo, vinculado al maestro hindú, que después se conocería como Osho, por ejemplo? Sí. Bueno, era una especie de rama española, se llamaba Arcoiris. Arcoiris, sí. Sí, y su líder era una persona que todavía sigue haciendo cosas, que se llama Emilio Fiel, Millo y tal. Fue una experiencia fantástica, porque fue vivir la vida con una fuerza, una vitalidad sin barreras increíble. A mí me ha dejado muy marcado aquello. ¿Sí? Muy marcado porque, vamos, la intensidad con lo que vivimos esos años, además eran grupos de práctica donde no había drogas, no había alcohol. Sexo no había, algo de sexo, ¿no? Sí, el que pudiera, como siempre.
sí era el sexo, sí, no estaba prohibido para nada, pero tampoco es que se fomentara, sino que cada cual... Claro, es como todo, en esa comunidad hubo gente que tuvo muchas experiencias y gente que no tuvo ninguna. ¿Pero había parejas o no? Había parejas, sí, parejas que se hacían, parejas que se deshacían. Sí, como la vida misma. Aquello, claro, no pondría tanto en el foco en la parte sexual, ¿me entiendes? Porque para mí eso es un poco es secundario. Bueno, está bien, forma parte de nuestra vida y sobre todo cuando tienes 20 y pocos años, porque ahora está por la puerta, disparada. Ahora a esta edad ya que vamos teniendo, pues, bueno, vale, está muy bien, pero no es lo más importante. No. Pero no, para mí no hablaría de grupo sexual, ¿no? No. Había mucha práctica de yoga, mucha práctica de meditación, pero muchísima práctica. Sí, como 5 o 6 horas diarias. Entre yoga y meditación. Sí. Y otra pregunta. ¿Qué encontraste en el maestro Zen? A ver si lo digo bien. Yogen Yamahata. No, es Jogen Yamahata. Perdona. Jogen Yamahata. Y que transformó tu práctica y tu vida. Para mí, encontrarme a Jogen pues fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sí, porque es encontrar a una persona que vive desde la coherencia y desde el corazón. Y eso es muy sí, que es congruente con los pensamientos, palabras y las acciones, ¿no? Exactamente. Es muy difícil actualmente, ¿eh? Exactamente, sí. El joven era un cielo. ¿Ya se ha muerto? Ya ha muerto, sí, murió hace 2 años. Él era todo corazón. Todo corazón, sí. Yo no... Eres una persona que cuando estaba en su presencia te deshacía. ¿Sí? O sea, era un aura de la hostia. Lo que sea. Era absolutamente sencillo. No era una persona poderosa. No era una persona. Pero tenía una sencillez. Bueno, Gandhi, por ejemplo. Sí, los maestros generalmente. Teresa Calcuta. Sí. Todos los maestros que he conocido, en el fondo lo que tienen es un gran corazón. Bueno, lo tenemos todos. Lo único que ellos se han permitido dar. Y ellos lo reciben, multiplicamos, lo reciben. Básicamente quitarse las propias corazas. Sí. Entonces, cuando te quitan las corazas, pues, aparece el amor. Aparece lo que eres. Y ya está. ¿Y cómo? ¿Perdón? Sí, no, entonces con joven cuando lo conocí, yo lo primero que pensé es, la primera idea que se me vino es, yo quiero ser como él. ¿Sí? Directamente. O sea, las miras. Sí, la miraba muchísimo, sí. Es como de pronto se abrió la posibilidad de aprender de él mucho. Empezar a aprender mucho de él, ¿no? Sí, por su ejemplo, ¿no? No solo aprender, es transformarme. Es transformarme. Es como de pronto. Sí, un maestro es eso. Un maestro es la persona que te enseña a ser tú mismo. Sí, un maestro te acompaña. Te acompaña más que nada. Sí, es como tu guía. Es una persona que lleva unos cuantos pasos más que tú en el camino y que te puede ayudar en los momentos difíciles y te puede también servir de modelo. Es como un mentor, ¿no? Sí, un mentor, exactamente. Y nada, y yo con él, pues ya cuando lo conocí, pues me rendí, fue el que me ordenó monje budista Zen. Mi nombre Gendo es nombre budista Zen. Mi nombre occidental, el que pone el carnet de identidad prácticamente ni lo conoce, mucha gente. No, los que tengo a mi alrededor no saben ni cómo me llamo, lo cual está muy bien. Y es como la guía, el nombre cuando te lo ponen es como la guía la dirección que tienes que ir tomando. ¿Pero tiene algún significado, no? Sí. ¿Se puede saber? Sí, no, mira, está formado por dos sílabas, ¿cómo se llama en japonés? 2 kanji, es decir, dos. Uno es gen y otro es do. Do significa vía, camino. Por eso dojo, domo,
¿vale? Es como el camino siempre. Y Gen significa vacío original. Vacío original. Entonces la traducción, digamos, que más me gusta, que me dio, joder, pues el experto en el camino de la verdad. Alegro. Bueno, un significado simbólico bestial, ¿eh? Sí. Me puso el pecho muy alto. ¿Y ese es tu camino? Sí, es mi camino. ¿Es tu camino? Evidentemente. Entonces, ¿cómo fue tu ordenación como monje budista laico? Bueno, laico, ¿no? Sí, soy laico. ¿Y cambió a partir de ese momento? Sí. Bueno, básicamente dentro del budismo existe una cosa que son los votos del bodhisattva, que es un compromiso externo e interno con el camino, con ese camino de apertura, básicamente del corazón, no otra cosa, sino el camino del corazón. Y con él y después hay una etapa un poquito mayor que es la hacerte monje, es decir, es tomar los votos del bodhisattva. ¿Y cuáles son los votos? Los votos sí son los más sencillos y también los más difíciles de cumplir. No tiene nada que ver con los votos que sí, son pobreza, obediencia, castidad. No, es simplemente el voto del bodhisattva, hacer el camino del Buda y ayudar a los demás. Esos son los votos del bodhisattva. Es decir, sería algo así como ser coherente contigo mismo. Auténtico. El trabajo, sí. Auténtico y leal con lo mismo. Exactamente. Y poder ayudar en el proceso. Porque se llaman las votos del bodhisattva porque la figura más apreciada dentro del budismo mahayana, que es la línea que yo llevo, es la figura del bodhisattva. Es más apreciado todavía que el Buda. El Buda es el que ha alcanzado el despertar. Y el bodhisattva es el que renuncia al despertar por ayudar a los demás. ¿Ah, sí? Curioso. Sí. Entonces la idea del bodhisattva es muy significativa, ¿no? Por lo menos dentro de la línea tanto del Zen como del Chan chino, como también del budismo tibetano. Es lo más apreciado. Oye, te voy a preguntar otra pregunta. Mira, ¿qué aprendiste de tus años con la monja Ana María Luther Roders? Sí, bueno, y con el maestro tibetano, bueno, primero con Ana María Luther y luego, si quieres, con el maestro tibetano Tulku Lhasa, porque esos nombres están. Yo con Joven Yamahata, por circunstancias, yo lo conocí en el 87 y me tiré con él trabajando hasta el 2002. Joven era japonés, era un importante maestro zen japonés que por entonces vivía entre Japón, Australia y Europa, España y sobre todo España y Portugal. Entonces aquí le gustaba muchísimo España y se pasaba 4, 5, 6 meses al año. Entonces yo en ese tiempo intentaba estar mucho en contacto con él. Pero a raíz, en 2002 empezó a dejar de venir. Y entonces como me quedé un poco huérfano. Entonces necesitaba otra referencia. En ese momento apareció en mi vida Ana María Luther Roders, que por cierto murió hace 3 semanas. Hace 3 semanas ha muerto. Ana María Luther Roders era una persona un tanto especial, porque era monja católica, sí, y a la vez era maestra. ¿Ah, sí? Hacía una mezcla. Bueno, yo, mi filosofía, siempre he dicho que mi filosofía es judeocristiana. Sí, la mía. Filosofía, sí, que no religión. No. Y era una mujer muy, muy especial. Tenía su centro en Brihuega, Guadalajara, no muy lejos de Madrid, ¿no? Entonces yo me tiré trabajando con ella, haciendo sesines, retiros, incluso participando en su sangha, organizando de cosas. Me tiré unos 4 años. Porque me sentía en ese momento un poco perdido. Ya no tenía a Joe cerca. Y aunque me podía comunicar con él por carta, pero no es lo mismo. Y entonces estuve trabajando con ella hasta que apareció mi otro maestro, mi maestro actual, que se llama Tulku Lhasa Rinpoche. Este es un maestro tibetano, apareció por azar en mi vida, absolutamente por azar. Sí, porque vamos, yo para estas cosas no he salido de España. Los maestros han venido a mí, curiosamente,
y ya me vinculé con él y he estado con él bastante tiempo. Él no solo es mi maestro actual, sino también es el maestro de mi hija. ¿Tu mujer también, no? ¿O no? No, de mi mujer no. Mi mujer tiene otros maestros. Ah, no, si quieres te hablo sí, no, de ellos. No. Te hablo de ellos, ¿no? Y este hombre es un ser bastante especial, porque es un lama tibetano, es un Rinpoche. Rinpoche significa algo así como maestro de maestros. Es de la misma línea del Dalai Lama, aunque ya ahora es laico. Y tiene una fuerza y tiene una capacidad de entrega para mí de maravilla, ¿no? Es fascinante. ¿Sí? A mí es un ser espiritual bastante iluminado. Bueno, súper iluminado. Un showman, una persona que tiene. Sí tiene un magnetismo bestial. Sí, este le pueden meter un auditorio de 100.000 personas. Y bueno, no. Bueno, exagero, pero 2.000, 3.000 personas y al final esas 2.000 o 3.000 personas acaban haciendo lo que él les pide que hagan, ¿no? Es increíble. Sí, y además es muy gracioso, es muy guapo y es bastante más joven que yo. Sí. ¿Qué edad tiene más o menos? Sí, ahora tendrá 40. Muy joven. 45. Yo lo conocí cuando él tenía 27 años. O sea, ¿y ya estaba iluminando? ¿Ya estaba...? Sí, él era maestro desde... Sí, porque es un tulku. Los tulkus son estos reencarnados que te cogen de niño y te reconocen como reencarnación y tal, y ya te preparan para muy pequeñitos, ¿no? Sí. Como el de Granada que... Sí. Como, no me acuerdo... era como el de la Lama, la reencarnación del Lama o algo así. Sí. Algo así. Y bueno, eso es la tradición. Bueno, pero yo aparte de eso, porque para mí eso es anecdótico. Sí, totalmente. Lo importante es lo que transmite ahora. Que son personas que transmiten muchísimo. Entre medias he conocido a otros maestros, entre estos los maestros de mi mujer, que son, ya tiene 2 maestros que viven en Estados Unidos, que son Sisi y 5, Rossi, y que son también, sobre todo, un ser adorable. No, 5 también, pero un poquito menos. Es broma. Los maestros también son humanos. Los maestros también son humanos y es decir, estoy vivo rodeado de maestros. De hecho, ellos, Sisi y 5, a mí últimamente me han autorizado a ejercer, entre comillas, a poder dar también los votos de Bodhisattva, que es una de las funciones que tienen también los maestros. Podemos entrar en otro bloque. Camino terapéutico y corporal. Desde la bioenergética, ¿qué papel tiene el cuerpo en los procesos psicológicos y espirituales? Pues mira, es curioso, mira, lo voy a explicar de una manera muy sencilla que se me entienda, ¿no? ¿Vale? Nosotros tenemos, dicen sobre todo los tibetanos, que tenemos 7 cuerpos, ¿vale? Para entendernos. Lo voy a explicar muy sencillo. Primero, el cuerpo biológico, que es todos tenemos músculos, huesos, no es un cuerpo, no es exactamente el envoltorio. Nosotros no podemos vivir sin ninguno de esos 7 cuerpos, ¿vale? Entonces es el cuerpo, digamos, básico, ¿vale? El aparato digestivo, los músculos, todo. Vale. Bien. Después tenemos el siguiente cuerpo, digamos, podríamos llamarlo el cuerpo psicológico, que digamos es nuestra psique. Es decir, básicamente es nuestro carácter, nuestra personalidad. Temperamento, ¿no? Sí, eso es algo que digamos que es un poco artificial, porque si yo hubiera nacido en otras circunstancias históricas, con otras familias y tal, tendría otro carácter. ¿Vale? Sí, perfecto. Pero que eso es fundamental, porque todos lo tenemos. Claro. Vale. Después está el cuerpo mental, es decir, todos tenemos unos patrones mentales, pensamos, nosotros todos los humanos pensamos, tenemos una forma de ver el mundo fruto de nuestro pensamiento, ¿no? ¿Vale?
El siguiente cuerpo sería el cuerpo emocional. Es decir, nosotros somos emoción. Totalmente. Lo que nos mueve a todos los seres Las humanos emociones. son las emociones. Incluso las personas que me digan, no, es que yo soy muy racional, yo todo lo analizo antes de hacerlo. Detrás de eso lo que me estaba hablando es que hay una emoción muy potente que se llama miedo. Miedo, que es lo que te bloquea, ¿no? ¿Vale? Esos son los 4 cuerpos, digamos, tangibles, que todos podemos... Pero después están otros 3 cuerpos que son un poquito más sutiles. Uno de ellos es el cuerpo, el siguiente cuerpo sería el cuerpo energético. Nosotros somos corrientes eléctricas. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Nosotros, bueno, esto lo decían ya en la medicina tradicional. Yo creo. Sí, no solo eso, sino la medicina tradicional china, la medicina tibetana, se basa en eso. Nosotros tenemos unos canales, unos flujos de energía. Sí, los nadis, no sé qué, los meridianos y todo eso, ¿no? Que eso cuando funcionan y están abiertos, pues te hace sentirte bien. Y cuando hay cualquier tipo de disfunción en ellos, bloqueo y tal, o falta de energía, pues no funciona. No funciona bien. ¿Y algún órgano seguro? No, bien. No, por ejemplo, cuando una persona está deprimida, su carga energética es bajísima. Por eso tiene tantos problemas. ¿Vale? Por eso cualquier cosa que le ocurra, que le venga a la vida, como por ejemplo decir, bueno, llega un día y te encuentras que el coche tiene una rueda pinchada y estás deprimido, ya no levantas cabeza en 2 semanas. ¿Me entiendes? Vale. Entonces el trabajo energético es fundamental, porque eso es lo que con eso enlazamos lo que es espiritualidad con la terapia, porque eso es lo que hace la bioenergética. La bioenergética lo que hace es trabajarte rompiendo bloqueos dentro de esos canales que tú tienes en el cuerpo, que también es lo mismo que hace la acupuntura, para que tú te sientas mucho más fuerte y mucho más empoderado. Energético, ¿no? Energético, claro, fundamental. Y después los 2 últimos cuerpos que quedaban lo podíamos llamar alma y espíritu. Es una energía de alta frecuencia ya, sí, bueno, sí, son como cuerpos sutiles, pero... Déjame que te explique un momentito. Para mí el alma, yo pongo un símil muy grande. Imagínate que una persona, cualquiera de nosotros, no hubiera tenido ninguna experiencia contractiva en su vida, ningún trauma, ¿vale? ¿Cómo sería? Ese sería su alma, su esencia. Es decir, que cualquier persona se hubiera podido desarrollar según su propia necesidad, sin ningún tipo de cortapisa. Porque a nosotros desde pequeñitos nos dicen, niño, no, esto no, esto es lo otro, esto lo tienes que aprender, se te educa. Imagínate una persona que no haya tenido ningún tipo de límite. Eso en el fondo, ¿cómo se expresaría? Se expresaría desde su alma. Eso sería. Su esencia. Sí, su esencia, exactamente. El alma es la esencia. Y por otra parte, el último cuerpo, que es el cuerpo espiritual, es lo que nos une a todos, porque en el fondo nosotros somos uno, no somos. Es decir, es que no somos. Es decir, somos un parte de, aunque nos creamos muy importantes, muy independientes, nos creamos únicos, en el fondo somos parte de un todo, ¿vale? Es el del universo espiritual. Entonces, para mí lo importante en mi trabajo, tanto dentro de la parte meditativa como en la parte terapéutica, es trabajar con el cuerpo energético, porque eso te lo cambia todo, porque es como el puente entre los dos, entre el alma y el espíritu y los 4 cuerpos más burdos, más el cuerpo, la mente, la emoción. Más material, digamos. Sí. Y eso es lo que yo he aprendido básicamente también de mi Me alegro mucho. Y es muy fácil de trabajar. A nivel de energía es mucho más fácil de trabajar. ¿Sí? Sí. Y puedes tener transformaciones muy rápidas. Pues me alegro. Sí. Bueno, ya investigaremos más. Sí, ¿no? Oye, ¿cómo explicas la relación entre respiración, movimiento corporal y desbloqueo emocional? Porque tú pareces un tipo de... Bueno... Sí, mira, pues yo trabajo mucho con la respiración, por una sencilla razón. Es decir, porque la respiración
es nuestro principal alimento, es nuestra fuente de energía. Es decir, evidentemente necesitamos también comer, necesitamos beber, pero sin comer podemos vivir. Sí. Yo he hecho un ayuno largo, yo me he tirado 40 días sin comer Como y sigo vivo. Como Jesucristo. Y sigo vivo. No, como eso tampoco lo inventó Jesucristo. Es decir, el ayuno es tan largo, forma parte de todas las tradiciones así espirituales. ¿Vale? No es solo. Podemos estar sin beber 1 o 2 días, pero sin respirar solo podemos estar Bueno, minutos. Exactamente. ¿Por qué? Porque es nuestra principal fuente de alimento. El problema que nosotros tenemos es que estamos muy bloqueados, y si nosotros tenemos capacidad, por ejemplo, es un ejemplo, es decir, no soy médico y tal, de tomar, para tener una vida plena, de tomar 10 litros de oxígeno por minuto. Si solo tomamos 2, nos está fallando la energía. Esto es como si tenemos un coche y el filtro de la gasolina está obturado. ¿Cómo funciona el coche? Fatal. Nuestros traumas, todos los momentos contractivos de nuestra vida, lo que hacen cuando te dan un susto o cualquier cosa, lo primero que hace es cortar la respiración. Y la ansiedad también. Entonces, si podemos volver a retomar un flujo de respiración sana, entre comillas, para entendernos, ¿vale? Eso nos va a mejorar muchísimo la calidad de vida. Y eso es muy fácil. Es decir, el padre de la bioenergética era un famoso psicoanalista, era Wilhelm Reich. Era discípulo de Freud. Y nada, y el psicoanálisis ya sabemos, es decir, va un par de veces por semana, te tumba, habla, el terapeuta prácticamente no solo apunta o te da una serie de pinceladas y te puedes tirar así 20, 30 años. Y bueno, toda la vida. Él se dio cuenta que cuando un paciente trabajaba también mejoraba su físico, es decir, su corazón estaba menos cerrado, su postura, había un mayor riego sanguíneo, es decir, tenía otra cara, otra vitalidad, otra alegría. Y él dijo, ¿y si lo hiciéramos al revés? ¿Y si intentáramos cambiar el cuerpo y la respiración para que la persona... es el camino inverso? Y se dio cuenta que funcionaba, y que funcionaba muy bien. ¿Vale? Y entonces yo he hecho formaciones de este tipo y yo trabajo mucho con la respiración. Básicamente lo que intento es que respiren más y de una manera muy concreta, y es lo que hace el aumentar la presión energética dentro de tus canales y los bloqueos saltan. Y es una experiencia absolutamente liberadora. Porque te sientes muchísimo mejor. Es muy sencillo. ¿Y entonces la respiración pranayama qué tiene aquí? No, el pranayama está muy bien. Es una línea, pero es una línea que está más enfocada en el yoga y hacia la espiritualidad. Y yo el trabajo que hago es más terapéutico. Sí, una respiración consciente. No exactamente una respiración consciente, pero vamos, es aumentar el flujo respiratorio, aprender a tomar más aire para llenarte más de energía y sentirte muchísimo mejor, porque en los momentos en que nos bloqueamos sí, estoy de acuerdo, que nos cuesta trabajo, ¿no? Sí, energía, y además energía pura vital. Sí. Y a mí también me gusta tanto, y hago una especie de puente a lo que son los retiros vipassana, que son retiros de 10 días, porque ocurre algo parecido en este aspecto. Es decir, si tú quitas fuentes de distracciones exteriores, es decir, teléfono, lectura, el foco en lo externo, ¿vale? Huidas, te centras
tu nivel energético también va subiendo. Y ese es el nivel energético a base de la quietud. La silencio interior. Él va produciendo que la fuerza tuya vaya siendo mayor, y entonces también se produce esos procesos de desbloqueo, como el que tú contabas anteriormente, que básicamente viene de eso, ¿no? Viene simplemente... Un bloqueo que tenía ahí yo, ¿no? Sí, exactamente, son bloqueos. Tenemos muchísimos, tenemos infinidad de bloqueos, es decir, de lo que queda, ¿no? Pero cuando algo se rompe, es que notas que es significativo, claro, es decir... Que sí. Sí. Bueno, vamos a entrar en otro bloque, la práctica meditativa. Sueles decir que la calidad es más importante que la cantidad. ¿Qué define para ti una práctica meditativa auténtica? Bueno, no sé si lo he pensado bien, ¿no? Vamos a ver, la palabra auténtica no me gusta decir. Bueno. Para mí la práctica meditativa básicamente tiene dos pilares fundamentales. Uno es la atención y otro es la relajación, ¿vale? Si estoy atento pero no estoy relajado, no sirve para nada. Si estoy muy relajado pero no estoy atento, tampoco sirve. Tampoco. Entonces la práctica meditativa es eso, es ser capaz de mantener todos tus sentidos abiertos y a la vez estar muy relajado, ¿vale? Observando todo lo que está pasando, tanto por dentro como por fuera. Es fundamental. Para mí eso es la meditación. Vale. No es otra cosa. Es decir, es estar atento. ¿Estar atento qué significa? Estar en el momento. Atención plena, ¿no? Atención. Estar en el momento. Que dice Mindfulness, sí, exactamente. ¿Sí? De hecho, Vipassana, sí, es verdad. Siempre digo yo que es la madre del mundo. Sí, lo sé. Sí, porque no se trata de irte a estados especiales, sino a conectar con la sensación, tanto física como emocional, que tengas en este momento. Porque ahí es donde está la clave de tu vida. Pues sí, entonces, ¿qué errores comunes ves en quienes meditan muchas horas pero viven con poca presencia cotidiana? Bueno, hay gente que se dedica y están... Es que la meditación puede ser un escape también de la realidad. Exactamente, sí. No, la meditación es que no estás meditando. Sí, porque la meditación es estar conectado con la realidad en cada momento. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Es eso. Entonces, y después la meditación sentada, la meditación que se llama mindfulness, la meditación formal, la que hacemos los retiros de meditación, digamos, básicamente es como un gimnasio, un entrenamiento para después llevarte esa atención a todos los aspectos de tu vida. Sí. Eso es entonces, lo significativo. ¿Qué diferencia es entre meditar sentados y meditar viviendo o meditar en movimiento? Ninguna, ¿no? No es ninguna. Si está en presencia, si está en atención, da igual. Lo que esté haciendo. De hecho, había un monje que hacía sus libros caminando. Thich Nhat Hanh, no, bueno, tanto sus libros no, pero que su práctica era el caminar consciente. Sí, Thich Nhat Hanh, sí, que ya también murió hace un par de años. Es una persona absolutamente entrañable. Yo no llegaba a conocerlo, estuvo por aquí, en España. Sí, dio unos seminarios, estuvo en el Escorial, en el camping del Escorial. Ya estamos dentro de esa sí, ya está. ¿Y cómo explica la importancia del silencio real en un mundo de estímulos permanentes? Bueno, en la misma pregunta está la respuesta. Sí, estamos demasiado llenos de estímulos absolutos y eso nos desquicia, eso no nos tranquiliza. Tenemos un exceso de información a todos los niveles, necesitamos parar. Bueno, en los retiros de meditación son fundamentales porque no para ayudarte a tu vida cotidiana a que renuncies a nada, sino que la puedas ver todo con muchísimo más claridad. Porque cuando estamos como en este momento tan llenos de input y tal, es que la mente no está clara. Vamos a entrar en un bloque, retiros y métodos de enseñanza. ¿Cómo eliges el ritmo, la metodología y el tipo de acompañamiento para cada grupo?
Bueno, yo por una parte, evidentemente en todos mis retiros, en un retiro vipassana el programa está muy establecido, el mismo no lo toco y tal, pero la verdad es que cada grupo tiene vida propia. Sí. Entonces yo lo que suelo hacer, y la verdad es que va muy bien, es dejar el grupo se vaya moviendo con la menor interferencia posible. Es decir, yo intento siempre crear un espacio amoroso en todas mis actividades para que tú te puedas relajar y que pueda aflorar lo que realmente necesita ser aflorado, lo que tú necesitas, ¿no? Y eso solo se consigue si eres lo menos dirigista posible. Sí, no. Sí, No, yo he estado en tu retiro, sí. Lo justito. Sí, lo justo, evidentemente tienen. Me tienes que dirigirlo, claro. Una norma, pero vamos, intento ser lo menos rígido. Sí, no, bueno, intervenir lo menos posible. Porque eso, a mí los retiros, ¿sabes por qué me gusta? Lo primero que te pregunté, ¿puedo hacer ejercicio? Ahí voy a entrar en el bloque. ¿Qué diferencia de tu enfoque más flexible y humano en los retiros muy estrictos como los de Candelera? Así de claro. Y lo digo muy claro. Bueno, yo quiero. Bueno, no primero, todo está bien. Todo está bien. Es decir, el vipassana podríamos decir que son dos cosas. Por una parte es un tipo de meditación, ¿no? Dentro de la meditación budista se habla de que hay dos tipos de meditación, una es samatha y otra vipassana. La diferencia entre samatha y están muy unidas también. Samatha es prestar un foco de atención, es decir, centrarte en algo y meditar en ese foco, ¿vale? Y vipassana sería algo así como ampliar la conciencia. Vipassana significa directamente visión clara, sí. Visión lúcida, ¿no? Es decir, abrir. Eso es la meditación vipassana y esa es una meditación muy antigua, tan antigua que se dice que Buda, el Buda histórico, hace más de 2500 años se iluminó practicando esa meditación y que ya existía anteriormente como técnica anteriormente a él. Exactamente. Y después esta técnica ha dado forma en una serie de retiros que son los retiros vipassana, y lo hay más estrictos y menos estrictos. Yo personalmente mi manera de trabajar es poco estricta, en el sentido de que para mí lo importante en un retiro, y en eso sí le doy mucha atención, es que se respete el silencio. En los demás no soy tan estricto. De otras cosas porque yo necesito que te relajes. Claro. Yo necesito que... Y si me pongo muy duro, si me pongo muy policía, estoy haciendo el movimiento opuesto. La gente se tensa, te pone a la defensiva. Claro. Sí. Es decir, este va a llegar y me va a echar una bronca. Sí. Pero no estás meditando de verdad. Estoy de acuerdo. Esto de verdad. Entonces, a mí me encantó. Mis retiros en ese aspecto son muy, muy amorosos. Los de Candelera siguen una línea muy oficial. Muy rígida, ¿no? Muy rígida. Bueno, muy oficial, digamos. Básicamente... Pero vamos, yo creo que todo ha cambiado. Claro. Vivimos en una sociedad mucho más global. No estamos en Tailandia en el siglo XIX. Los parámetros son absolutamente diferentes. Yo creo que hoy no tiene sentido dividir entre hombres y mujeres, por ejemplo, si estamos coexistiendo en todas las partes de nuestra vida. ¿Ellos separan? Sí, generalmente sí, tradicionalmente siempre se han separado hombres con mujeres. Yo entiendo que a principios del siglo XX te ponen una mujer al lado y te sube la libido, pero ahora ya no. Pero tiempo que estamos en el siglo XXI ya no. Y cosas así, ¿no? Es decir, para mí es ir a la esencia, es decir, que la forma no te estropee la esencia. Sí, estoy de acuerdo. Básicamente. Y podrías compartir un caso o experiencia en el que hayas visto un cambio profundo en un participante? Bueno, yo muchísimo. Muchos, ¿no? Muchísimo. Es decir,
en el tiempo que llevo trabajando, hay personas que han cambiado radicalmente su vida. ¿Sí? Sí, que son otras personas completamente diferentes. Son ellos, realmente. Tengo que no me gustaría hablar de una persona concreta, sí, pero visto mucho. Pero sí, evidentemente, porque lo importante de esto que se hace, esto no lo haces para mí, no lo haces para el grupo, esto lo haces para ti, lo haces para empoderarte, en el momento en que te desbloqueas, ¿no? Empiezas a poner límites. Lo mismo hasta te separa, cambias de trabajo o no, porque eso no es realmente... Sí, una decisión propia, sí, pero porque te llegas a la conclusión. Sí. Lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo y a raíz de ahí tu vida es que cambia completamente. Oye, ¿y qué papel tiene la compasión en los procesos de sanación profundos? La compasión es nuestro estado natural, digamos. Es decir, nosotros como seres humanos, como seres vivos, es decir, somos corazón, sí. Somos amor. La compasión es la manifestación. Y ponerse en el dolor ajeno, de cierta manera. Sí, exactamente, somos empatía. Entonces, lo que pasa es que por nuestra educación, nuestras experiencias vitales, todos estamos bastante cerrados y bloqueados. Entonces, para mí lo importante no es trabajar la compasión. Para mí lo importante es trabajar el desbloqueo. Sí, si desbloquea a todos los niveles. Físico, porque el bloqueo se manifiesta a todos los niveles. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Es decir, una mujer es violada, ¿vale? Por ejemplo, se queda en shock, ¿vale? ¿Qué hace? Es decir, ya a nivel biológico se le queda el bloqueo físico, es decir, de los esfínteres contraídos ya para siempre. Sí, y va a tener muchísimas dificultades para entregarse al acto sexual. No, totalmente. Porque lo siente como un peligro, ¿no? Claro. A nivel mental, el bloqueo es que todos los hombres son peligrosos. Es verdad. Me pueden hacer daño. A nivel psicológico, me han hecho daño. Igual, es decir, está siempre a la defensiva. Es decir, ya no te puedes relajar, porque ya... Sí. Es un bloqueo bestial ahí. A nivel emocional, te has quedado fría. Hay una serie de emociones que ya te cuesta mucho trabajo. Lo entiendo. Cuando tienes un gran trauma, contactar con la alegría y todo eso, nada. ¿Me entiendes? Vale. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? Lo importante es desbloquear todo eso. Es decir, porque una persona una mujer que, por ejemplo, haya sido violada a los 20 años, si sigue con ese bloqueo, tiene 60 años y sigue siendo violada. Es decir, no fue algo que pasó. Ya he visto casos de eso, ¿no? Claro. Sí, evidentemente. Son casos que están pasando. Estoy poniendo un caso extremo para que se me entienda, ¿no? Entonces, en el momento en que empieza a liberar esa energía y vive el duelo, es que te abres completamente. Desaparecen hasta cierto... Sí, desaparecen lo que son tu barrera física, pero también tu barrera mental, emocional y toda. Te abres, puedes volver a disfrutar de la vida, porque mientras estás vivo puedes disfrutar de la vida. Por eso digo, yo no pondría tanto el foco en la compasión, sino en el proceso de bloqueo, porque la compasión va a venir sola. Sí, es verdad. Sí. Esa automática. En el budismo se dice que esa es nuestra auténtica naturaleza, ¿no? Esa es nuestra magia, nuestro superpoder. Pues llegamos ya al último bloque. Mira al presente y al futuro. Después de más de 45 años de práctica, ¿qué sigues aprendiendo de ti mismo y hacia dónde se dirige tu camino? Vale. Pues lo primero es que soy mi propio. ¿Y eso? Porque llevo 45 años y todavía me queda mucho por aprender. Bueno, ¿me entiendes? Que eso de llevar muchos años de práctica no... A veces no se vive tanto como una medalla como diciendo... Lo que me queda por aprender, ¿no? Exactamente, ¿no?
No, simplemente no le doy mucha importancia al tiempo que llevo de práctica, sino Un camino recorrido, ¿no? sí, lo importante es eso, intentar cada día estar un poquito más abierto, estar ayudando a otras personas también que se vayan abriendo y cada vez ser más fiel a mí ti mismo. Y ser coherente, y ¿no? más coherente, sí, exactamente. Eso es lo que determinaría. Yo evidentemente no hago magia, No, tampoco, no. ¿vale? Pero Intentas acompañar. exactamente, creo mucho en lo que estoy haciendo. Sí, lo sé, yo lo sé. Sobre todo porque a mí me sale. Entonces yo te animaría, si estás escuchando esto, si quieres probar, aquí estamos. Aquí no hay ningún tipo de compromiso. No tienes que firmar nada, ni un papel, ni un curso carísimo de 3 años que te tienes que... No, esto es muy sencillo. Aquí tenemos las puertas abiertas, tanto de entrada como de salida, pero si algo te llega de lo que yo te he dicho que yo todos los meses de agosto, la última quincena, de 5 días, bueno, a no ser que es algo raro, pero vamos, me he comprometido conmigo mismo. Perfecto, sí. Tengo que dar las gracias a Gendo porque ha sido un placer estar con él y bueno, ya le conoceréis más. Si seguís, por ejemplo, su página web, bueno, habla si quieres. Sí, un poquito de nosotros. Es decir, yo junto a mi pareja y compañera de vida tenemos un espacio que se llama En Tu Centro, entucentro.com. En Tu Centro con Z. Con Z. En Tu Centro. Sí, es un juego de palabras, ¿no? Y ahí es donde está nuestra agenda, lo que hacemos. Nosotros prácticamente hacemos 1 o 2 retiros todos los meses en la Sierra de Madrid, en los Molinos, generalmente en los Molinos o en Miraflores de la Sierra también. Y nada, y si alguien quiere probar... también hay retiros de fin de semana, ¿no? Sí, tenemos también retiros de fin de semana. Esos son retiros de desbloqueo puro y duro, lo llamamos de retiro de respiración y meditación. ¿Los 3 días? Sí, son retiros muy, muy somáticos, muy de trabajar no tiene nada que ver con el vipassana, ya. Porque no son retiros de silencio, allí se ríen mucho, se llora mucho, son muy divertidos. El próximo lo tenemos, tenemos uno cada mes. Uno al mes, ¿no? Uno al mes, sí. Y estoy haciendo también una formación ya voy por el tercer curso. Sí, no, por la tercera promoción, digamos, también de respiración, porque todo esto lo que he aprendido también intento compartirlo también para que otras personas también lo puedan mirar. ¿Y la página web tuya? Sí, www.entucentro.com. ¿Vale? En muy breve también tendré una operativa personal, pero todavía no está terminada. No la doy. En bagaje. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Gendo. Muchas gracias a ti y un abrazo. Nada, venga, gracias.